Y hoy todavía siguen los ecos después de que se conociera esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del senador Gustavo Petro para cuando él era alcalde de Bogotá, que recordemos fue inhabilitado, destituido por la Procuraduría. Resulta que esta Corte pues ha condenado a la nación considerando que se le violaron sus derechos políticos, pero además ha emitido en ese fallo unas directrices que obligarían a hacer algunos cambios en las leyes colombianas acerca de qué autoridades quedarían con potestad o no para seguir ejerciendo este tipo de controles sobre aquellos funcionarios que hayan sido elegidos por voto popular, un fallo que vale la pena entender más a fondo. Por eso hasta ahora saludamos a Ricardo Abello, quien es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Doctor Abello, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Paula, ¿cómo va todo? Un feliz día para usted y para todos los oyentes. Pues mire, con muchas inquietudes, y creo que la primera de ellas que se hace la mayoría de los colombianos, o la inquietud que tiene la mayoría de los colombianos, es qué alcance tiene realmente este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que dice es que tendríamos que cambiar nuestras normas sobre autoridades administrativas que actualmente pueden inhabilitar a funcionarios que son elegidos por voto popular. ¿Esto es de obligatorio cumplimiento? ¿Esto hay que hacerlo sí o sí? Sí, señora. La noticia es que desde 1978 el gobierno colombiano está obligado a tener una estructura lógica y coherente entre su derecho interno y el derecho internacional. Desde el momento en que entró en vigor el tratado, esa es una obligación del Estado. En ese sentido, tarde que temprano tocará hacer ese cambio, pero además, a la luz del control de convencionalidad, es importante que los jueces empiecen a aplicar estos instrumentos en materia de la Convención Americana específicamente dentro de sus fallos, tal y como lo hizo el Consejo de Estado cuando anula la decisión que afectaba los derechos políticos del senador Gustavo Petro. En estos momentos, entonces, doctor Abello, la Contraloría, órganos como Contraloría, como Procuraduría, se quedarían sin dientes para poder ejercer ese control disciplinario sobre funcionarios públicos elegidos por voto popular. No lo creo, porque tiene que haber una distinción entre las sanciones administrativas y las sanciones que profieren los jueces penales, que es lo que establece la Convención en el artículo 23, y es que ese tipo de limitaciones al ejercicio de los derechos políticos de una persona que es elegida popularmente solamente puede ser tomada por un juez penal. Doctor Abello, pero entonces, si le entiendo bien, no le queda ninguna instancia al gobierno nacional para poder apelar como este fallo de la CIDH y defender las normas que actualmente tiene el país, las leyes que tenemos y dejarlas como están. Mire, cuando hubo el caso, por ejemplo, de la última tentación de Cristo contra Chile, Chile hizo la reforma constitucional a lo largo del proceso. Cuando sale la sentencia, esa reforma constitucional ya la había hecho y eso lo valoró mucho la Corte Interamericana. Lo que puede suceder aquí son dos cosas. Una, o se modifica, o dos, se hace el control de convencionalidad por parte de los operadores judiciales para que este tipo de sanciones no sean aplicadas y solamente sean aplicadas sanciones administrativas. Insisto en que hay diversos tipos de sanciones. No es que se queden sin dientes, sino que tiene que haber dos tipos de procesos diferentes y que los que establece, los que protege el artículo 23, son de aquellas personas que fueron elegidas por voto popular. Doctor Abello, entonces, para claridad de todas las personas que nos ven, que nos están escuchando, la condena al Estado es porque la normatividad disciplinaria no se ajusta a la Convención Americana. Pero entonces, para claridad, ¿no significaría que en ese entonces el procurador Alejandro Ordóñez haya actuado de mala manera sobre estos hechos en el manejo de las basuras del entonces candidato Gustavo Petro? Sí y no. Por un lado, tenía que cumplir con la Constitución y la ley, pero por el otro lado, también debía ejercer un control de convencionalidad. Insisto, el Consejo de Estado, por ejemplo, sí lo hizo cuando revocó, anuló la decisión que había tomado la Procuraduría.
Doctora Bello, ¿y este fallo abriría la puerta a que se puedan tomar acciones legales hacia Alejandro Ordóñez, que en ese momento era el procurador? No lo creo, porque en ese momento sí estaba cumpliendo con lo que establece los mandatos de la Procuraduría y tiene unas normas que cumplir. Digamos que el error que cometió fue que se le advirtió que esa era una norma contraria a la Convención Americana y la Procuraduría no tuvo en cuenta esa posición, que sí la tuvo el Consejo de Estado. Por otro lado, hay muchas decisiones que fueron tomadas contra alcaldes y demás personas que fueron elegidas por voto popular. Entonces era una dinámica que estaba en ese momento bajo la que funcionaba la Procuraduría. En ese sentido, entonces, funcionarios que hayan tenido alguna sanción de la Procuraduría y que hayan sido elegidos por voto popular, ¿también podrían acudir en determinado caso a esa instancia? Pues es una opción que tienen aquellas personas que están ahí, en esa situación, porque por un lado tenemos a aquellos que están sancionados por la Procuraduría, que bajo parámetros similares a los de Gustavo Petro, y aunque la sentencia es exclusiva entre la víctima y el Estado, por otro lado tenemos que estas personas tienen ese precedente y en la circunstancia en que no se haga una situación de igualdad, podrían también acudir al sistema interamericano, yendo a la Comisión Interamericana y que la Comisión después lleve el caso ante la Corte. Doctora Bello, entonces ahora, ¿qué sigue? Para hacer los ajustes a las normas que está exigiendo la CIDH, ¿cuál sería ese proceso interno que tendría que surtir el país? Porque esto implicaría hacer cambios a nuestra Constitución, ¿o no? Así es, y en ese sentido pues tendría que hacerse todo el trámite de un acto legislativo y demás normas concordantes y que complementen todos estos procesos de sanciones, porque insisto, pueden seguir habiendo sanciones, pero no de este tipo en la Procuraduría. Es decir, es una parte que puede seguir funcionando sin ningún problema y la otra que sí debe ser modificada por el Congreso de la República. Una última pregunta, saliéndonos del caso de Gustavo Petro, y es que la senadora Paloma Valencia ha dicho que este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría aplicar al expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted está de acuerdo? No creo que sea aplicable al expresidente Uribe en la medida en que es muy clara la norma cuando dice que tiene que ser un juez penal el que tiene que aplicar esa sanción. En este caso, quien está investigando es la Corte Suprema de Justicia, que es un juez penal, por lo menos la Sala Penal de la Corte. Muy bien, es el doctor Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, a quien le agradecemos estos minutos acá en Red Más Noticias. La noticia, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro y la sanción que le dio la Procuraduría en aquel entonces, 2013, por el manejo de las basuras. Doctor Abello, un feliz día para usted, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias.